Ahora tú puedes votar por cuál será el siguiente video del canal. Lo único que tienes que hacer es seguirme en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Las fuerzas ocultas, oscuras y prohibidas han sido desde siempre los elementos principales de la brujería, misma que ha fascinado y aterrorizado a los mortales a lo largo de la historia. En mayor o menor medida, las fuerzas de la brujería acompañan a los seres humanos desde el nacimiento del concepto y la práctica. Tanto así que, tratando de darle una explicación a los fenómenos que envolvían la ejecución de la misma, las civilizaciones a lo largo de la historia incluían en sus creencias a seres o dioses que señoreaban las fuerzas ocultas. Para los antiguos griegos, la diosa o reina de las brujas, y por ende de la brujería, era Hécate, una diosa que también era conocida como la diosa de los fantasmas, misma que moraba en el inframundo como huésped de honor. Pero si deseas saber más sobre esta diosa, te recomiendo ver el video dedicado a ella, mismo que puedes ver accediendo a la tarjeta superior derecha que aparece en la pantalla. Sin embargo, Hécate no era el único ser que representaba la brujería, sino que, además, había mortales ampliamente referenciadas por su importancia en los mitos que, sin duda, eran dignas portadoras del título de brujas. Estoy hablando, por supuesto, de Circe y Medea. En esta ocasión te hablaré sobre Circe, una temida bruja mitológica que, gracias a sus poderes, logró ocupar un puesto sumamente relevante, principalmente en la Odisea. Circe era, con todo el peso de la palabra, una verdadera bruja que, sin duda, no tenía igual. Ella era la hija de Helios, el titán que encarnaba el sol, y de Perseis, una oceánide. Se relataba que habitaba una formidable mansión de piedra antigua, en medio de un bello valle, rodeado de denso bosque y, además, se decía que había encantado a fieras bestias para que cuidaran de su morada. Algunos dicen que se trataban de lobos rabiosos y de serpientes ponzoñosas. Otros, en cambio, decían que se trataba de fieros y hambrientos leones y caimanes. Sea como fuere, la mencionada mansión se encontraba en el centro mismo de la isla de Eea, en el mar Mediterráneo. El mencionado lugar, como se nos relataba en los mitos, fue visitado por Odiseo en su camino de regreso a su patria, Ítaca, luego de finalizar la Gran Guerra de Troya, de la cual puedes saber más accediendo a la tarjeta superior derecha que aparece en pantalla. Se decía que, luego de haber escapado de los gigantes antropófagos del país llamado Lestrigonia, Odiseo llegaría, junto a la poca de su tripulación que se mantenía con vida, a las costas de la isla de Eea después de 6 tortuosos días de navegación en medio de las iracundas e inclementes aguas del mar Mediterráneo. Circe, al darse cuenta de la presencia de los maltrechos navegantes en su isla, los invitaría cordialmente a un banquete de bienvenida. Odiseo, sospechando de la invitación, se quedaría en la embarcación junto a la mitad de su tripulación, mandando a la otra mitad a la mansión de piedra. Circe, en efecto, preparó un gran banquete para los navegantes, pero, con astuta malicia, también encantaría cada platillo que ingirieron. Cuando los navegantes estaban atiborrados de comida, Circe levantó su temido cayado mágico, haciendo que todos los comensales se convirtieran en cerdos, mismos que huyeron a lo largo del oscuro bosque, siendo devorados algunos además por las fieras que custodiaban la morada de la bruja. Sin embargo, uno de los navegantes compartía las sospechas de Odiseo, así que solo se limitaría a beber vino en el banquete, bebida que no embrujó a la hechicera, pues pensó que con los alimentos sólidos bastaba. El nombre del navegante era Euríloco, quien, luego de ver a sus camaradas convertidos en cerdos, escaparía de la mansión como pudo, a pesar de su alto nivel de embriaguez. Cuando por fin logró llegar a la embarcación de Odiseo, sorteando las fieras rabiosas y los diversos peligros del bosque, le avisó del peligro que imperaba en la isla. Odiseo, desesperado, partió solo al encuentro de Circe, pues deseaba rescatar a su tripulación del encanto de la bruja. Pero en el camino fue interceptado por Hermes, el mensajero de los dioses, del cual puedes saber más en el video dedicado a él, mismo que aparece en la tarjeta superior derecha. El mencionado dios sabía que el poder de Circe era totalmente efectivo y que, indefectiblemente, el héroe caería ante la hechicera. Entonces, apiadándose de él, le regalaría una planta llamada Moli, misma que le haría inmune a la brujería de Circe.
Luego de ingerirla, Odiseo se presentó en la mansión de piedra de Circe, a quien le exigió que liberara a sus hombres de la maldición que les había impuesto. La hechicera se mofó del héroe y trató de convertirlo en animal por todos los medios posibles, pero se preocupó al ver que ninguno de sus hechizos tenía efecto sobre él. La inmunidad de Odiseo, sumado a su atractivo natural, hicieron que Circe terminara por enamorarse de él. Entonces, cuando ella supo de las intenciones de Odiseo de volver a su hogar, se ofreció a indicarle las rutas marítimas que debía tomar para llegar sanos y salvos. Además, cediendo a la voluntad del héroe, estuvo dispuesta a librar a la tripulación de la maldición que les había propinado. Sin embargo, todo aquello tenía un precio. Odiseo y su tripulación debían quedarse en su isla durante un año completo. Odiseo, al verse contra la pared, no tuvo otra opción que aceptar la propuesta. Luego del año en aquella isla, Odiseo, ardiendo en deseo por volver a su patria y a los brazos de su amada Penélope, partió siguiendo las instrucciones de Circe. Durante su estadía, Odiseo cayó en la seducción de Circe, y fruto de su amorío nacieron 2 o 3 hijos según el autor. Latino, quien se convertiría en el rey de los etruscos. Se relataba en algunas versiones que Latino sostuvo una gran guerra contra el rey Eneas, quien había roto la paz enviando a sus hombres a conquistar y a saquear los poblados pertenecientes a los terrenos que estaban bajo el mando de Latino. El ejército de Eneas era grande y de letal poder militar, por lo que Latino tuvo que aliarse con el rey de los rútulos, Turno. Sin embargo, a pesar de ello, pereció junto a su aliado en la capital que juraron defender. A partir de entonces, los pueblos troyanos y aborígenes se llamaban los pueblos latinos, en honor a su difunto rey. En otra versión de este acontecimiento, se nos relata cómo Latino, amigo de Eneas, le había ofrecido la mano de su hija, Lavinia. Esto enfureció a Turno, pues deseaba desposarse con ella. La guerra fue larga y cruel. Esta vez, Eneas sería aliado de Latino. Latino y Turno perecieron en la batalla tal y como te relaté en la primera versión, lo que provocó que Eneas fuera el rey de los poblados aborígenes y de los troyanos inmigrantes. En honor a su amigo, pasó a llamarse, junto a su poblado, como Latinos. Agrio, un personaje del que no se sabe casi nada, pues no llegó a destacar en ningún mito. Telégono. Se nos relata en algunas versiones que ayudó a su hermano Latino en sus guerras. Cuando finalmente alcanzó la edad adulta, Circe, acongojada por el abandono de Odiseo, le enviaría su búsqueda hasta Ítaca. Una vez que llegó a la patria de Odiseo, Telégono cometió un error al confundir las costas de Ítaca con las costas de Córcida, una ciudad rica que estaba dispuesto a saquear. Al desconocerse mutuamente, pues el héroe había partido de Eea antes de su nacimiento, Odiseo y su hijo Telémaco combatieron contra Telégono. La batalla fue extensa, pero en cierto momento de la misma, utilizando el aguijón de una raya venenosa, Telégono acabaría con la vida de Odiseo. Después de que la ciudad llorara su muerte y su nombre llegara a oídos de Telégono, este llevaría con dolor a su difunto padre, su medio hermano y la viuda Penélope a la isla de Eea, la morada de Circe. Circe, sintiendo pesar por su amado y su familia, decidió volver inmortales a Telémaco y a Penélope. Ella se casaría con Telémaco y Penélope sería desposada tiempo después por Telégono. Otros autores como Dionisio de Alicamaso afirmaba que, en realidad, los 3 hijos de Odiseo y Circe eran Romo, Antias y Ardeas, epónimos de las ciudades Roma, Ancio y Ardea, respectivamente. Pasado un buen tiempo de los sucesos de la Odisea, Circe es nuevamente referenciada en los mitos. En esta ocasión se nos relata cómo, perdidamente enamorada, quiso entregarse a Glauco, un pescador que, debido a que comió unas plantas de la isla Eubea, se había convertido en una divinidad del mar. Sin embargo, este rechazaría los avances de la hechicera, pues en realidad amaba a Escila, una hermosa ninfa. Circe había conocido a Glauco debido a que éste, deseoso de tener a la bella ninfa para siempre, había viajado hasta la isla de Eea para que Circe misma le preparara una pócima de amor, con la que pretendía volver loca a Escila por él. Circe, llena de celos, en vez de darle una pócima de amor,
le daría una pócima que la convertiría en un monstruo. En efecto, siguiendo las instrucciones de Circe, Glauco derramó la pócima en el estanque donde Escila solía bañarse, y cuando ésta entró en las aguas, se convirtió en un monstruo que tenía 12 patas enormes, 6 cabezas serpentinas, y de la cintura le salieron media docena de cabezas de perro. Tiempo después, Circe quedaría prendada de Pico, un hijo de Cronos que tenía poderes proféticos. Este ser no estaba atraído por Circe, por lo que no podía corresponderle adecuadamente. Circe, llena de furia por el rechazo, lo convirtió en un pájaro carpintero, consagrándolo de esa manera como un ave profética. Sin duda la hechicería tenía grandes representantes dentro de la mitología griega. Como muestra, tenemos a una de las más famosas y peligrosas brujas mitológicas, Circe.